Guillaume François Antoine de L'Hôpital, marqués de Saint-Mesme y conde de Ontremont, nació en París en 1661. Debido a un problema visual, el joven L'Hôpital abandonó su entrenamiento militar, pues aunque tenía el rango de capitán, su miopía era una gran desventaja para ser oficial de caballería, así que desde muy joven decidió dedicar su vida al estudio de las matemáticas, donde ya había demostrado su talento, resolviendo a los 15 años un problema propuesto por Pascal sobre la cicloide. En 1689, L'Hôpital ingresó al círculo científico de Nicolas Malebranche, un matemático aficionado, donde conocería a otros matemáticos franceses como Carré y Varignon, y a partir de ese momento dirigió su atención a las matemáticas. Pero a finales de 1691 conocería a otro joven matemático. Este encuentro sería un antes y un después para el joven L'Hôpital. El nombre de este matemático es Johann Bernoulli. Bernoulli tenía entonces 24 años y acababa de llegar a París, dando conferencias sobre el recién descubierto cálculo diferencial de Leibniz. Y el lugar perfecto para dar a conocer el cálculo diferencial a sus pares franceses fue el círculo de Nicolas Malebranche, al que pertenecían los principales matemáticos y científicos de París. L'Hôpital se dio cuenta de que podía aprender mucho de Bernoulli, así que lo convenció a dar 4 conferencias a la semana al círculo de Malebranche, y así lo hizo durante los siguientes 6 meses. L'Hôpital asistió a estas conferencias, pero luego se mudó de París a su finca de Aux, donde contrató a Bernoulli para que le diera clases privadas. A cambio, L'Hôpital, con la ayuda de su amigo Christian Huygens, obtuvo un puesto universitario para Bernoulli en Groningen en 1695. En aquella época, la fama de L'Hôpital se basó en su libro Análisis usando infinitesimales para el estudio de líneas curvas, que se publicó de forma anónima en París en 1696. Cabe mencionar que se refiere al estudio de curvas, no de funciones. El concepto de función aún no se había introducido en las matemáticas. Euler lo haría en el siglo siguiente. Este fue el primer libro de texto sobre cálculo diferencial y tuvo un gran éxito, pues estaba escrito de manera clara y hasta cierto punto fácil de entender. Y aunque Leibniz y los Bernoulli produjeron una gran cantidad de artículos sobre el tema, estaban escritos de forma extremadamente densa, llenos de errores tipográficos y deliberadamente oscuros. Si no eras un genio de su talla, estos artículos eran impenetrables. El nombre de L'Hôpital apareció en la portada de la segunda edición de 1715, que apareció después de su muerte. Incluso fue traducido al inglés en 1730, pero había que guardar las formas. La edición inglesa, en ella se utilizó la notación de Newton. Cuando Johann Bernoulli recibió una copia, escribió a L'Hôpital elogiando el libro por su admirable realización, el orden lógico de las proposiciones y sobre todo elogiando la inteligibilidad de la exposición. Tantos elogios podrían parecer exagerados, pero no lo eran. En su época este libro fue extraordinario. En nuestra época, el nombre de L'Hôpital es recordado por una regla que sirve para calcular límites usando derivadas. Es en el capítulo 9 del libro mencionado que se encuentra dicha regla, ahora conocida como la regla de L'Hôpital, para encontrar el límite de una función dada, escrita como una función, cuyo numerador y denominador tienden a 0 en un punto. Esta regla se enuncia en términos modernos de la siguiente manera: sean f y g dos funciones continuas, tal que la primer derivada de g evaluada en c es diferente de 0. Si el límite cuando x tiende a c de f' entre g' es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a c de f entre g también es igual a L. ¿Pero quién descubrió esta regla extraordinaria? Históricamente, este resultado se asocia a L'Hôpital cuando lo publicó en su libro de 1696. Dentro del libro, L'Hôpital agradece a los hermanos Bernoulli por su ayuda y sus descubrimientos. Pero en una carta anterior, Johann Bernoulli menciona este resultado y da su demostración, por lo que parece más probable que fuera Bernoulli quien lo descubriera.
Inmediatamente después de la muerte de L'Hôpital, en febrero de 1704, Bernoulli publicó una generalización de la regla de L'Hôpital que permitía su aplicación repetida. En un artículo, en el número de agosto del Acta Eruditorum Lipsi, se quejó de que L'Hôpital no le había dado suficiente crédito, y luego reivindicó públicamente el resultado como suyo. Existe una carta que L'Hôpital, entonces en París, escribió a Bernoulli en su ciudad natal, en Basilea, el 17 de marzo de 1694, donde L'Hôpital le ofrece un salario regular a cambio de ayuda en problemas matemáticos e implícitamente por proporcionar resultados a L'Hôpital y publicarlos bajo su propio nombre. La respuesta de Bernoulli a esta carta se ha perdido, pero sabemos por otra carta del 22 de julio de 1694 que aceptó esta propuesta. Las finanzas de Bernoulli mejoraron, pero el acuerdo impedía que Bernoulli reclamara los descubrimientos de L'Hôpital mientras aún vivía. Sin embargo, los reclamó como suyos tan pronto como murió L'Hôpital. La colaboración entre estos dos personajes dio como fruto un libro de texto maravilloso, mayormente geométrico, que sirvió para popularizar la nueva matemática de lo infinitamente pequeño, y que sirvió de modelo para futuros textos. Hasta aquí este video, la regla de L'Hôpital. Nos vemos el próximo.